Déjame medir la distancia que hay de mis manos a tu piel y contar cada segundo sujeto a un suspiro. Déjame romper el aire y entrar en tu corazón y que sean mis palabras las que palpiten en tu pecho. Déjame probar el sabor del vino y reventar el hilo del deseo para descubrir en tu cuerpo el secreto del poema. Esta noche no hay palabras. Esta noche está la luna que lo dice todo. Está tu recuerdo igual frente al espejo, desnudo como el silencio. Esta noche no hay palabras. Esta noche hay una herida que lo dice todo. Está tu sombra en mi habitación proyectada en las paredes, desnuda como el viento. Esta noche no hay palabras. Esta noche está el recuerdo bañado en lágrimas, lágrimas que lo dicen todo. Hola, hola, un cordial saludo para todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión. Un saludo también para los que se van a conectar después y nos van a ver por las plataformas digitales. Hoy es nuestra primera emisión de nuestro programa Volando entre Letras, un programa de literatura que nos va a traer muchas sorpresas y viene recargado de muchas, pero muchas letras y versos bonitos. Así es, queridos televidentes, un programa hecho para ti, para esta comunidad lectora tan hermosa que tiene el Oriente Antioqueño, Colombia y por supuesto el mundo. Soy Jonathan Giraldo y los estaré acompañando programa tras programa, llevándoles hasta sus hogares historias increíbles, historias escritas por personas especiales a las que damos el nombre de escritores. Pero no estoy solo, hay alguien que me está acompañando y que nos va a acompañar en este recorrido literario, pero que sea él quien nos cuente quién es y vamos a descubrirlo en este preciso momento. Gracias, Jonathan, por esa bienvenida. Yo también quiero enviar un saludo inmenso a todas las personas que nos están viendo a través de CCM Televisión, a todos los televidentes y los que nos ven a través de las plataformas digitales. El día de hoy nos encontramos en un lugar súper especial, bastante cálido y acogedor. Esto es el Hacedor Libro Bar desde Marinilla, Antioquia. Un lugar donde usted podrá disfrutar de un delicioso café americano, expreso, capuchino, mocachino y, ¿por qué no, una copita de vino o un shot de licor? Usted podrá acercarse aquí, si usted es de esos que no puede leer un libro tranquilo en su casa porque lo ponen a barrer a trapear, aquí lo recibimos y nadie lo va a molestar. Yo soy Jack Castro y los estaré acompañando junto con Jonathan Giraldo aquí en Volando Entre Letras con CCM Televisión. Así es, Jack. Y hoy hemos decidido abrir Volando Entre Letras, este programa de literatura, con un género literario hermoso. Un género que sin duda nos va a hacer palpitar nuestro músculo vital, nos va a hacer sonrojar y erizar la piel, sí, con poesía, porque la poesía es hermosa en todas sus manifestaciones, en todos sus estilos y métricas, pero que sea nuestro invitado de lujo, nuestro poeta, que nos hable más de este género maravilloso. Gustavo, bienvenido a Volando Entre Letras, agradable de tenerte por acá, porque hoy vamos a vivir poesía. Vamos a volar entre letras, vamos a disfrutar de este romanticismo que nos permite las letras y la poesía. Pero antes de llegar a Pequeñas Sombras, que es un libro maravilloso que tenemos desde que iniciamos el programa, un libro que es su primera publicación poética realizada hace 2 años, en el 2020. Cuéntanos un poquito más, ¿quién es Gustavo? Bueno, primero que todo un saludo muy especial a los televidentes, a ti, Jonathan, a Jack. Muchas gracias por este espacio Volando Entre Letras y sí, volando entre la poesía, diría yo. La poesía es la metáfora de la belleza. La poesía es la descripción de la belleza, es el concepto más sagrado que puedo yo descubrir, lo que hace que llegó la poesía a mi vida. Qué bueno, y es una descripción muy hermosa, sí, porque realmente cuando uno habla de poesía se llena de fibras, se llena de emociones. Mucho sentimiento. Así es, ya ahorita estuvimos leyendo un poema que sale de Pequeñas Sombras, se llenó también de esa emoción, se sintió el poema, o Kikita, ¿se sintió enamorado al leer? Bueno, yo estuve leyendo Pequeñas Sombras, Gustavo, y hay un detrás, hay un trasfondo en ese libro y hay un poco de despecho, de tusa. Cuéntenos un poco qué hay detrás de Pequeñas Sombras. Pequeñas Sombras es un libro que compone 61 poemas de una recopilación de 20 años de trabajo, de muchos, hay muchos parámetros de poesía. Nosotros somos muy variables dentro de en los sentimientos. Nosotros estamos bien hoy, mañana estamos aburridos, vamos y bebemos y
nos organizamos un poquito, luego entramos a un campo de concentración donde hay muchos libros y enfocamos todo ese sentir y de un momento a otro cogemos un papel, lo plasmamos y comenzamos un poema en el cual nos convertimos en otro ser, feliz o triste, pero son supremamente diferentes esos espacios del poeta, ese ser que nos habita. Nosotros los poetas tenemos 5 seres especiales, que cuando vamos a escribir o cuando nos encontramos con esos sentimientos, todos llegan al mismo tiempo, todos llegan. Está el ser primitivo, está el místico, está el filósofo, está el loco y el niño. Me acuerdo que mi maestra Marga López Díaz decía, a esos 5 seres hay que agregarle uno, y era uno que decía Borges, que es muy importante: el asombrado. Cuando se pierde la capacidad de asombro, se lo ha perdido todo. Creo que son 5 seres más el que dice Borges, serían 6, que siempre los llevamos todos, todo ser humano. Muchos dicen, no, yo no llevo el niño por dentro. Sí, lo lleva. Yo no llevo el místico, el filósofo, el loco. Sí, todo el mundo lleva esos 5 seres. Esos 6 seres los lleva, porque el asombro es el que los recoge a todos. Se asombra el loco, se asombra el niño, se asombra el místico, se asombra el filósofo y el mismo asombro. Entonces yo presiento que siempre va a estar ese loco con uno, ese niño, y uno descubre en la filosofía del ser, esa maravilla cuando tú dices, por Dios que yo escribí ese poema, es el último poema, no voy a volver a escribir poesía, pero creo que no va a ser, y al rato tenés otra imagen que te llena y dices, tengo que copiar esto. Cuando te das cuenta es un poema maravilloso que dice, y vos comenzás a pensarlo, son 5 líneas, 6 líneas, 4 líneas, 2 líneas, una línea, puede ser un poema. En lo que uno se especializa, yo me especialicé en la poesía corta, yo no soy capaz de escribir un poema largo. Creo que hace un año, un poco más de un año, escribí un poema que se extendió un poquito, pero me jaló a escribir ese poema. Y hace mucho tiempo no escribía un poema así que fuera un poco extenso, y no es extenso, no. Solamente se pasa de las líneas a las que estoy acostumbrado a trabajar. Mi poesía siempre maneja 3 conceptos importantes. 4 conceptos importantes es manejar siempre estos 6 seres conmigo, llevarlos a la luz en el poema, luego manejar lo que es la esencia, el ritmo y terminar con la imagen. Un poema que no termine con una imagen, que a mí no me gusta esa imagen, directamente lo desecho, no sigue. Corrijo muy poquito en la poesía, mi poesía es muy corta y corrijo muy poco. Inmediatamente tiene que salir el poema y si no, no me sirve. Qué bueno. Y lo decía Gustavo, este es un proceso de conocimiento a sí mismo para descubrir estos seres, para aceptarlos y para poder hacernos nuestro guía. Y aparte de eso, pues también los estados de ánimo al momento de escribir y dejar fluir. Pero antes de llegar a todo eso, ¿cómo inició ese gusto por la poesía? ¿En qué momento dijo, ay, a mí esto me gusta, yo lo voy a seguir dedicando, esto cuando yo escribo, mejor dicho, me lleno de tanta emoción? ¿Cómo inició ese gusto? Yo fui un lector, siempre fui un lector, estudiaba en los corazonistas y vivía muy aburrido en el colegio. Y una vez decidí no seguir estudiando más. Y le dije a mi papá, es que me gustan son los libros, ¿cierto? Me gusta era sentarme a leer, y nunca ir al colegio, me odiaba el colegio. Y supongo una vez que me ahí hice expulsar se del colegio. escandalizó tu padre. Sí, claro, todos se escandalizaron. Estudiaba en el seminario corazonista y una tarde deportiva hicimos algo en un grupo de jóvenes para que nos expulsaran todos los que estábamos aburridos. Y éramos muy revolucionarios y bueno, nos expulsaron, gracias a Dios. Eso fue en el 90. En 1998 fue donde descubrí la poesía. Yo nunca había escrito poesía, ni declamaba poesía, que ponían en el colegio. Mi papá me decía, aprendas este poema, yo nunca me lo aprendí, nunca. Me gustaba leer, pero no me memorizaba de poesía o esas cosas, no, leía otras vainas. Y en 1998 tuve un amor
y la quise mucho. Terminé con ella un 21 de febrero. El poema no está en el libro, nunca me ha gustado. El poema fue el primer poema publicado, lo publicó la revista La Mancha de Venezuela y El perro y la rana de Venezuela también, de Caracas. En un encuentro que estuvimos en el 2007, los conocí en un encuentro internacional de poesía de Chiquinquirá. Pero voy a cuando hice ese poema, fue después que en una entrevista, ya cuando comencé el ruedo de la poesía. Yo entro guardo ese poema, lo escribo en 1998, lo guardo y en el año 2000 un amigo llegó a mi casa y descubrió ese poema. Descubrió ese poema y me dijo: Tavo, ¿vos escribís esto? Le dije: yo escribo eso. Ah, es que esto es un poema. Le dije: un poema, sí, ¿qué es eso? Pero sí, por molestar, yo ya había leído el libro de José Asunción Silva, de Julio Flores, y me metí en este cuento y él me dijo: Tavo, esto es un poema. Y yo le dije: pero no, lo escribí porque ya comenzó a hablar conmigo. Me dijo que tenía unos amigos que hacían un taller en Marinilla, el poeta Jairo Carrasquilla Tobón, y me lo presentó, estuvimos allá, conversamos sobre poesía, me invitó al taller, entré al taller en el año 2000, seguimos trabajando pues con el asunto, seguía yendo los viernes al taller, y comenzó a enamorarme la poesía, comenzó a enamorarme esa maravilla de cómo lo escuchaba él, a los otros compañeros que hablaban de poesía. Ya se llevaba a cabo el Festival de Poetas Marinillos y yo mostré cositas que tenía escritas. Yo no solo tenía ese poema escrito que descubrió mi amigo, sino que yo tenía otras cosas. Y comenzamos a trabajarlas en el taller y me decía el maestro: aquí hay cosas muy importantes, hay elementos muy, muy, muy importantes. Quiero que pertenezcas a mi taller de literatura. Entonces le dije: acepto, vamos al taller de literatura. Comencé a trabajar, comenzamos a traer la poesía y a moldearnos, ¿cierto? A moldearnos muchísimo. Y me invitan en abril del año 2000, ya se llevaba a cabo, creo que era el 10º o 8º Festival de Poesía de Poetas Marinillos, y me invitaron ese año: yo quiero que participes con nosotros en el Festival de Poetas Marinillos. Yo le dije: no, yo por Dios jamás me había enfrentado a un público, pues yo a un escenario y a leer quién sabe qué barbaridades. Entonces él me dijo: no, si yo te estoy invitando a leer al festival es porque tienes cosas buenas, es porque quiero que leas lo que tú escribes. Entonces ya me animó, ya fui a ese festival, pertenecí a ese festival. Muchos años en el festival, ya de ahí en adelante comenzamos a trabajar ya la poesía y eso me animó más. O sea, yo salí al escenario y a mí ni nervios me dieron. Yo salí, leí, los aplausos lo alimentaban a uno. Yo dije: ¿será que esto sirve para alguna cosa? Mucho tiempo descubrí que la poesía puede que no sirva para nada, pero en realidad alimenta mucho. Gustavo no solo es escritor, sino Gustavo es tallerista. Gustavo, hay una pandemia a nivel Colombia, y es que la gente no lee. Qué bueno que nos comente este proceso de cómo empezó a escribir, porque la gente no lee. O hablemos de los conocidos millennials, y hay gente que a su edad de 35, 40 años nunca ha tomado un libro en su vida. Usted, dentro de sus talleres, o la pregunta para ser más precisos es: ¿qué recomienda usted para que una persona que jamás ha tomado un libro en su vida tome ese hábito de la lectura? O sea, que tome un libro y diga a través de la primera página: no me aburro y le doy. Porque a través de la lectura es que surgen este tipo de personajes como usted, y Volando entre Letras será un programa que será para visibilizar a los escritores del oriente antioqueño, ¿no? Y pues qué bonito sería que más jóvenes se involucraran en la lectura. ¿Qué invitación o qué hacer para que más personas se involucren en esta industria? Bueno, después ya de tener un recorrido con la poesía, yo comienzo a andar con Marga López. Ella es la que me saca primero a los primeros encuentros ya internacionales, aquí dentro de Colombia. No salimos del país, no he salido del país, no he tenido la fuente para hacerlo por situaciones que no se dan. Bueno,
Y ella comenzó yo cada que andaba con ella a distintas ciudades, ella era la maestra de los talleres. Y llegamos con ella a dictar talleres, me decía, Tavo, colaborame. Yo comenzaba a estar con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Íbamos, por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos al primer encuentro, a un taller fue en Monpós Bolívar. Y en Monpós Bolívar, trabajar con niños, con jóvenes y adultos. Y por la mañana trabajamos con niños, al mediodía con jóvenes y por la noche trabajamos con adultos. Entonces era muy bacano y yo comencé a enamorarme de esos talleres y comencé a adoptar una dinámica diferente a la que Marga, mi maestra, hacía para los talleres. Cuando ella no podía ir, me mandaba a mí, Tavo, vaya, dícteme este taller a tal parte. Yo me iba a dictar ese taller. Y comencé a trabajar con los talleres. Y yo pienso que a los adultos es un poco más difícil entregarlos ahorita a la lectura o al joven. Estamos completamente contaminados del reggaetón, de mal cine, de mucha propaganda que en este momento los tiene cegados de otro modo. Las niñas no quieren sino estar ya en cámaras o en cam, posando para fotos rarísimas. La pandemia destapó un montón de cosas y ahora es más difícil. La pandemia destapó un montón de cosas. La lectura, el libro hay que entregarlo al pequeño. Los maestros deben comenzar desde los maestros a introducirle a los niños, desde la escuela del kinder, el libro, enseñarles los cuentos, enseñarles a escribir, que el libro es el mejor amigo, ¿cierto? Eso comienza desde el maestro, ojalá fuera desde la casa, pero eso tiene que comenzar desde el maestro. Es que el papá y la mamá no tienen tiempo en este momento de entregarle un libro al niño. Eso es conciencia, pues. Sí, por el trabajo y por lo que tienen que hacer ahora. El mundo ha cambiado demasiado. Pero los maestros sí tienen la obligación, porque los maestros son maestros para enseñarle a ese niño a escribir, a leer y escribir. Es ahí donde debería comenzar un nuevo espacio para la lectura y para la escritura. Yo me quedé aterrado con nosotros escritores en Bogotá, por ejemplo, en la Filbo. Fui invitado a la Filbo este año y Dios mío, usted ver esa cantidad de gente en Corferias, no hay por dónde caminar y gente comprando libros de 300.000, 500.000, 1.000.000. El libro más barato que yo encontré fue de 10.000, pero eran todo libro que es baratas, pero de ahí en adelante eran libros de 40, 50 en adelante, libros hasta de 1.000.000 y hasta de 3 millones también encontré. Y gente comprando libros de esa manera. Yo decía, entonces, ¿por qué le dicen a Colombia que es el país que no lee? Que Colombia es el país de los escritores que no leen. Esa concepción la hemos tenido desde antes de Andrés Holguín, por ahí desde el 2005, tenemos ese concepto de que Colombia es el país de los escritores que no leen. Incluso hasta Gabriel García Márquez, me acuerdo de una crónica en El Tiempo que hablaba sobre la falta de lectura en Colombia. Lo hablaba él en una crónica que escribió para El Tiempo estando en México, la mandó porque son otros países que leen mucho. Europa lee muchísimo, nosotros estamos en un déficit, creo que estamos en menos del libro por año, menos del medio libro, como al cuarto del libro por año. Y en Europa se está leyendo, aquí bajamos y Europa sube. Europa debe estar en 4 libros y medio por año. Y otros países leen muchísimo. Pero entonces yo dije, ¿cómo miden eso? De la forma como, y no es decir que eran extranjeros los que compraban libros en Bogotá. Ustedes extranjeros ven muy poquitos los que viven en Bogotá. Pero era gente colombiana de otras ciudades comprando libros por montón y salir con bolsas de libros. O se los llevan solo para decorar una biblioteca, porque yo sí no me llevo mi libro para la biblioteca, pues, lo llevo y lo tengo. Así es. Oye, usted se encuentra, discúlpame, a mí me da mucha tristeza ir a la casa de un amigo, de un escritor, y encontrar un libro sellado. Sellado. Yo le dije al editor del libro, a mí no me va a sellar los libros, no me va a poner plastiquito ni esas cosas, no. Que inmediatamente yo pueda abrir el libro y llegarle al cliente y mostrarle mi libro y leerle un poema. O abra el libro donde quiera y le leo un poema. Que yo llegue a la casa de un amigo y encuentro libros sellados, me parece aterrador. Digo, ¿para qué son los libros? Pues hay que leer. Así es, estamos con Gustavo García, nuestro poeta invitado hoy al programa Volando Entre Letras, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Gustavo,
¿Por qué escribir poesía o apostarle a la poesía en este mundo en el que cada vez se cree menos en el amor? Yo creo que la poesía no solamente es para creer en el amor o en el amor como tal desde la personalidad misma, ¿cierto? Hay muchas clases de amor. O sea, el amor por el país, que entraríamos a un poema social, el amor por la pareja, que entraríamos a un poema romántico, un poema historia, que entraríamos a un poema del pasado, ¿cierto? Un poema a la diversidad, un poema a la naturaleza. Hay muchas clases de amor, ¿cierto? Pero creo que la poesía es un complemento de vida que nos cambia ese momento de desamor, de violencia, ese momento, nos cambia en ese momento en que escribimos y lo podemos transmitir al público. Es ahí donde está el cambio. Yo no concibo un poema que yo no pueda leer. O sea, que yo tenga un poema, creo que ya muchos de mis poemas han sido leídos al público. Vos te casás con muchos poemas y la gente dice, oye, ese poema me encanta de tal forma, y te dice por qué, me cambia el pensamiento de mi vida, me cambia esto, quedo con otra concepción después de escuchar el poema. ¿Para qué va a escribir gente poesía si no la va a leer o no la va a transmitir? Eso es como tener algo, es como tener un hacha y no prestársela al vecino porque necesita partir un trozo de leña. De nada sirve escribir poesía si no lo vas a transmitir. De nada, ¿para qué vas a publicar si no vas a vender el libro o regalarlo? Es que si no se vende, se regala. No todos los poetas gustan, no todos los libros gustan, pero tener la concepción de que hacer el mérito de entregarlo y transmitirlo, que eso es lo importante. Es ahí donde nace el nuevo ser, que a vos te transmitan algo para que se pueda cambiar. Sábato decía que la única resistencia, que la poesía era la única resistencia. Resistimos a través de la palabra, no necesariamente tiene que ser la poesía, a través de la palabra. Hölderlin decía, la única arma que le han dado al hombre es la poesía. Cuando uno escribe es porque está sintiendo, es un poco muy como la música, ¿no? Claro. El que escribe las canciones, casi siempre en su mayoría es porque está pasando algo detrás de la persona. En el momento que Gustavo escribió Pequeñas Sombras, ¿estaba pasando algo? Esa es la pregunta, ¿qué hay detrás de Pequeñas Sombras? ¿Estaba viviendo algo? ¿Había dolor? Pequeñas Sombras tiene ese pequeño dolor, esas pequeñas muertes, ese pequeño amor, pero aquí más fuerte es como algo de adentro, es algo más visceral. Y como lo que vos decías, la música, Borges, siempre me quedó en la cabeza algo de Borges que decía que la música era la misteriosa forma del tiempo. Y para mí, en Pequeñas Sombras, es de mucho dolor. Pasa algo con un poema impresionante aquí, algo que... con el poema Me dolió el amor, es un poema muy charro porque este año me han pasado 4 cosas referente a este poema muy, muy charras, porque nunca, pues el libro ya lo coge la gente y ya te dicen, tú eres el escritor de tal libro, me leí tal poema, ¿cierto? Pero con este poema, que a 4 señoras distintas en distinta ciudad te digan, a mí me encanta, me dolió el amor, me lo quiere leer, okay, te lo puedo leer. Me pasó en Bogotá, me pasó en Medellín, me pasó en Cartagena, me pasó en Bucaramanga, y eran unas señoras que compraron el libro, inmediatamente me buscaban para que les leyera el poema y se identifican con el poema. Qué bueno. Y ahora también va a pasar aquí en Marinilla. Un poema de los que yo escribí, sí, con mucho dolor, pero después de que esas señoras me transmitieran esa imagen de dolor o de la pasión que había en ese poema, fue que aprendí a quererlo, porque aquí hay poemas que yo digo, bueno, este no me gusta tanto, este también, ¿cierto? Pero hay gente, el público, que se casa con el poema. Yo salgo a leer poesía y me dicen, donde me conocen, me dicen, ay, tal poema, tal poema. Ahora estoy leyendo los poemas que son para el segundo libro, porque pues todavía falta terminar un poquito de la segunda edición. En Corferias terminé la primera edición, ya voy para la segunda edición terminada,
y dejo un poquito de reposar y lo hago sobre pedido, pero ya estoy trabajando el segundo libro. Entonces me parecía muy, muy curioso el poema porque eran 4 señoras de una edad más o menos igual y que me pasara eso con ellas. Entonces el poema se llama Me dolió el amor. Palabras que sangraban para decir no más, sin querer herir, pero hiriendo, sin querer decir, pero diciendo. Lágrimas que caían sin querer caer, pero cayendo. Me dolió el llanto del jardín, me dolió el llanto del desierto, me dolió el amor, me dolió el alma. Fueron largas lágrimas, fue largo el silencio, el viaje fue largo. Qué bonito, y estamos acá escuchando en Volato entre letras los poemas en voz de nuestro autor, y nosotros hemos preparado dos retos importantes porque le queremos hacer a nuestro autor. Gustavo, ¿te gustan los retos? Nunca lo he hecho, pero miremos. Qué bueno, primera vez aquí en Volando Entre Letras, un programa de CSM Televisión en alianza con Volar Editorial, aceptando los retos, Gustavo, por primera vez. Igual, el primero como el segundo son muy sencillitos y no tenemos de qué preocuparnos. Entonces, el primer reto consiste en que todos los poemas que nos vamos a encontrar en Pequeñas Sombras tienen un título, ¿sí? Nosotros vamos a leer los poemas y Gustavo nos va a decir el título del poema que nosotros leímos. Pero ya, esto se pone más interesante. ¿Por qué? Cuéntanos por qué se pone más interesante. Bueno, cualquiera de las respuestas que no sean correctas, pues Gustavo tendrá que consumir un shot de licor. Voy por él. Entonces, nada, Ojalá yo me sé que va a... equivoque en Acá está. Mire, ¿sí ve? Vamos a ponerlo por acá. Se pone bueno en nuestro reto porque, como lo dijo Jack, en cada incierto que nos haga el acierto, nos vamos a tomar, bueno, el autor se lo va a tomar. Ustedes leen el poema y yo digo shot. el título. Nosotros Ustedes leemos el poema y el autor, Gustavo, nos dice el título del poema. ¿Con cuál quieres empezar, Jack? Empieza con tu favorito. No, porque ya se lo dije y él me va a pillar rápidamente. Pero empecemos con ese a ver qué tal. 44. Yo sé que el público también está muy pendiente y ya sabe cuál es. Página 44 del libro Pequeñas Sombras. Déjame medir la distancia que hay de mis manos a tu piel y contar cada segundo sujeto a un suspiro. Déjame romper el aire y encontrar en tu corazón y que sean mis palabras las que palpiten en tu pecho. Déjame probar el sabor del vino y reventar el hilo del deseo para descubrir en tu cuerpo el secreto del poema. Es el poema Déjame. Está facilito, ¿sí ve? Le dije que nuestros retos son facilitos. Dice, los repetidos segundos queman despacio como torturando los pequeños pasos. Los minutos a puñetazos rompen nuestra piel, nuestra boca, como queriendo matar nuestras palabras. Las horas suenan como campanas tristes y su tañer ardiendo en lo más profundo de la herida. Sentimos pasar el tiempo hecho fuego. Tardía sombra, siempre dejas en el muro huellas de olvido. Título. Reloj de fuego. Venga, nos vamos a quedar realmente con estos shots acá servidos. Es que nos tenemos que tomar de a uno, por eso no voy a fallar. Vamos con el siguiente. No, pero este es más complicado. No, este más sí, difícil, la es más verdad. difícil. Lo único que le digo es que me el libro casi todo de memoria. Un hombre ha sembrado en el surco de la noche un arbusto. El arbusto crece en busca de su cielo. El hombre solo espera morir bajo su sombra. Es el poema Muerte. Muerte, bien. No, ya, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con... Ya se tiene uno difícil, ya Sí. se tiene difícil. No, pues en realidad quería leer uno de mis favoritos, pero no lo encuentro. En realidad me encantaría a mí, pues porque leí todo el libro, que me hablara un poco de este poema, pero la verdad no lo encuentro. Bueno, es sangriento, un pedacito es sangriento. no, porque ya le dije el título. No, ya pailas, perdió porque ya le di indicios. Cuchillos que la vamos a matar. Vamos con Ese. este, sí, pero ya ese no, entonces vamos con este. Florecido está el jazmín, respiro el aroma de la soledad que nos habita.
Es el poema Noche. ¡Ah, no! Esto realmente se lo sabe de pie a Para pa. mí es más largo el título que el poema. En realidad, sí. Bueno, entonces realmente no nos vamos a quedar con los chops servidos tomamos y ya. los vamos a... Yo creo que con el segundo reto puede tomarse los shots. Ahí sí le va a funcionar, pero antes de continuar con nuestro segundo reto, eres nacido acá en Marinilla, ¿sí? Estás creando tu proceso artístico acá en Marinilla, tenemos el Hacedor, un café bar maravilloso para venir a compartir, para disfrutar, pero cuéntanos, ¿qué se siente ser un poeta de Marinilla? Vale, antes de que nos responda y mientras piensa la respuesta Gustavo, iremos a un corte de comerciales. Recuerden que pueden seguir aquí al Hacedor Libro Bar a través de Instagram como @elhacedorlibrobar. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Entre 1990 y 2017 hubo 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por esos sueños que se convirtieron en pesadillas, por la orfandad masiva que creó esta absurda guerra, por la inocencia que le arrebatamos a la juventud en Colombia. Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de entender lo que nos pasó para que no se repita. Consulte el informe final en comisiondelaverdad.co. Hay futuro si hay verdad. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Hola, mi nombre es Lauren y tengo 13 años. Vivo con mi mamá y mi papá. Me gusta mucho actuar, estoy tomando clases de actuación y he participado en un videoclip y en una estrategia transmedia haciendo podcast. También me encanta ver televisión. Me gusta ver suspenso, comedia o historias de amor. A veces veo televisión sola, pero siempre le consulto a mis padres lo que quiero ver y acordamos entre todos si está bien que los vea. Ellos saben que es mejor guiar que prohibir, porque ahora hay mucha desinformación o presentan cosas que uno no entiende. Entonces es chévere tener la opinión de alguien que sabes que te va a aconsejar bien. Si quieres saber más sobre buenas prácticas de acompañamiento parental, te recomiendo que busques el manual para padres y cuidadores Viviendo Juntos, que está en la página web de la CRC. En el colegio me preguntaron qué hace mi mamá. Les expliqué que mi mamá es una heroína. Sí, así como lo oyen. Ella trabaja todos los días ayudando a cientos de personas. A ella la llaman cuando la gente busca justicia. Trabaja de día y a veces de noche. Así como hacen los superhéroes. Para mí, mi mamá es una heroína. Y me siento muy orgulloso de ella. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro de contacto que atiende las denuncias de los usuarios las 24 horas del día. Denuncia. Fiscalía General de la Nación. Estamos de vuelta como nuestro poeta invitado, nuestro poeta que nos ha compartido su historia, nos ha compartido sus obras y también lo que es Pequeñas Sombras. Nos encontramos desde el Parque Marinilla, el Hacedor Libro Bar, un espacio acogedor, un espacio maravilloso en el que lo invitamos para que lo visiten, para que se dejen enamorar de la literatura, de la música. Aquí vamos a encontrar dos pinturas de dos grandes, Gabriel García Márquez y Luis Borges. Ahora sí, Gustavo,
Marinilla, nacido en Marinilla, le estaba preguntando qué se siente ser un poeta de Marinilla. Lo debe decir con orgullo porque estas son tierras hermosas. Es un orgullo ser de Marinilla. Marinilla es un nombre que está casi en todo el mundo por muchas situaciones, por la historia, por los artistas que ha tenido, desde la música, desde la trova, el comercio que ha dado mucho que hablar de los marinillos a nivel nacional e internacional. Y a raíz del arte, ser marinillo implica, yo creo que implica ser poeta, sí, implica tener esa vena artística. Y Marinilla es una geografía muy bonita, una gente muy amable, y creo que di con el pueblo apropiado para nacer. Gustavo, una invitación para todos los jóvenes y cuéntenos qué es ser poeta, qué hay que hacer para ser poeta y qué proceso tienen que seguir nuestros compañeritos para poder llegar a este nivel. Hay muchos jóvenes que les gusta escribir, no se motivan ni digamos en la medida en que escriben para ellos. Nunca han estado en un recital y algo, de pronto comenzar a entrar a los talleres. Aquí tenemos talleres de literatura los jueves a las 6 de la tarde, 6 a 8 de la noche, en el Hacedor Libro Bar, con el poeta Jairo Carrasquilla Tobón. Hacerles esa invitación, que vengan, que aprendan a escribir, que aprendan a leer, y eso los llena a comenzar el camino de la poesía importante. Aquí se descubre el poeta. ¿Se descubre o se hace? Qué bonito, y nosotros estamos desde el Hacedor Libro Bar, un espacio maravilloso y que tiene una historia también, porque estamos haciendo nuestra primera emisión de nuestro programa Volando Entre Letras. Estamos con nuestro primer invitado, con nuestro poeta, y aparte de eso estamos en un lugar que también se aprecia y que tiene un valor sentimental. Gustavo, cuéntenos cómo inició el Hacedor Libro Bar. El Hacedor Libro Bar, ese proyecto lo tenía el maestro Jairo Carrasquilla Tobón, poeta de Río Negro, y comenzó con un espacio como para tener entre amigos, jugar ajedrez y leer un poco, ir con libros, tener biblioteca, cuadros, y llegaba la gente a tomar tinto, a conversar, un tertuliadero. Y se convirtió en un jugadero de ajedrez, un intercambio de libros, charlas de poesía, charlas de cuento, de cuenteros, de ir a escuchar tango, de ir a escuchar música social, de ir a escuchar salsa, de todo lo que tendría que ver con el arte, ¿cierto? Y yo me hice dueño del Libro Bar. Jairo Carrasquilla, pues el rollo del comercial era otra cosa, entonces no le daba resultado. Le propuse que me lo vendiera, negociamos, y sí, hace casi 12 años, cerca de los 13 años que soy dueño del Libro Bar El Hacedor. Era un lugar muy pequeño y la gente no cabía, tocó fue ampliarme rápidamente porque no tenía espacio para tanta gente que llega al Hacedor. Es un espacio demasiado lindo, de hecho tiene un balcón en todo el centro del Parque de Marinilla, un espacio perfecto para la relajación y el esparcimiento. Es un lugar, discúlpame, es un lugar muy diverso, es un lugar que no digamos, aquí no limitamos si es mayor de edad, si es joven, si es niño, no, tenemos un espacio para que también vengan con la familia, que vengan los niños con las familias a comer, a tomarse un trago tranquilo sin que los esté molestando la ley porque no puede consumirse una cerveza porque están comiendo. No, es un espacio que se presta para eso porque es un lugar que enseña, es un lugar de un nivel cultural, el cual enseña. Aquí no hay problemas de nada, no hay bochornos, todo es conducido al arte. Gustavo, hemos hablado bastante de Pequeñas Sombras. Cuéntele a los televidentes, por favor, ¿dónde pueden encontrar Pequeñas Sombras? ¿Alguna plataforma digital, virtual, alguna librería? ¿A quién hay que escribirle? ¿Dónde encuentran Pequeñas Sombras? Pequeñas Sombras en este momento no lo tengo en plataformas digitales, solamente lo tengo acá en el Libro Bar El Hacedor. Consiguen el libro conmigo personalmente. Si no lo tengo tampoco en librerías. Me parece que no vale la pena tenerlo por allá.
Creo que el mismo autor vende el libro. El mismo autor es quien sabe hablar de la obra para que se difunda como debe ser. Bueno, qué bonito que nos comente, pues uno pensaría que por ser librería y café existe como un estante donde uno toma el libro o la revista, pero pues por el momento no. Me imaginaría que a futuro sí. Pero entonces todos los televidentes están invitados aquí a Marinilla, en el centro, en el Parque Central de Marinilla. Y este libro lo podrán encontrar acá en el Hacedor Libro Bar. Lo preguntan en recepción y con gusto ustedes podrán disfrutar de un delicioso café y de un libro lleno de poema, de amor y de dolor. Sí, ya próximamente tendremos la biblioteca del Libro Bar, que va a estar en ese cuarto allá, la biblioteca, el salón de lectura y de libros. Tenemos la ventanita también con los libros, en la parte de abajo también con libros. La gente puede llegar, tomar el libro, sentarse a leer, no tiene problemas. También tenemos mesas de juego para ajedrez, cartas, lo que quieran, con lo que se quieran divertir un poco. Qué bueno, ahí está la invitación para que se acerquen a adquirir Pequeñas Sombras, porque realmente vale la pena leer toda esta variedad de poemas que tenemos acá. Y ya tenemos un dato curioso y algo que nos va a contar más a fondo nuestro autor, pero Pequeñas Sombras próximamente no solamente lo van a encontrar en español, porque en este proceso está en traducción en 3 idiomas, Gustavo. Sí, está en proceso de traducción a 3 idiomas, ya acabo de ser traducido al inglés. Ya están traduciendo al turco y termina turco y sigue a francés. Qué bueno, ¿y cuándo más vamos a encontrar esas yo traducciones? Creo que en unos 6 disponibles? meses, si Dios quiere, comienza el proceso de publicación. Y creo que en unos 8 meses estoy haciendo ya las vueltas para hacer el traslado de papelería para derechos de autor, porque una ONG de Estados Unidos me pidió el libro para ser publicado allá en Estados Unidos, para ser publicado al inglés. Hablando de manera nacional e internacional, ¿a qué lugares ha visitado? Sabemos que usted es un poeta no solo de talla nacional, sino de talla internacional. Cuéntenos un poco de a qué lugares ha llegado y cómo ha sido la acogida, cómo nos ven a nosotros los colombianos, cómo ven al poeta colombiano. Yo no he salido del país, pero he tenido la oportunidad de estar en encuentros internacionales donde vienen poetas de muchas partes y los poetas por ejemplo, Turquía, Alemania, Estados Unidos, Argentina, México, ellos creen mucho en la poesía colombiana. Brasil, ahora que yo pues hace muchos años pertenezco a los festivales internacionales desde el 2007. Casi todos los años viajo a diferentes ciudades donde se hacen festivales internacionales donde invitan poetas de otros lados. Y ellos se conmueven mucho con la poesía acá, mueven mucha fibra la poesía acá, tanto como a nosotros nos mueve mucho la poesía de África. La poesía de África nos mueve mucho por ese sentimiento de racismo y dolor que han sufrido tanto en la esclavitud y la pobreza que se genera allá, en muchos países también de Sudamérica que también nos tocan muchísimo. Los españoles, la guerra española marcó mucho la poesía y cuando nos escuchan esos poetas a nosotros hay una cierta convivencia de dolor o de alegría, que cuando nos escuchan sentimos esos mismos dolores de hechos. Ahora en la Filbo, que tuve la oportunidad de ser invitado, había muchos países y también se movía mucho la poesía de ellos, pero no, son más, lo que fue de Corea, tuve la oportunidad con unos poetas de Corea, una poeta coreana, y ha hecho un intercambio con ellos, pero la poesía de ellos es más ilustración. O sea, ellos hacen poesía a través de la ilustración, a través del dibujo, a través de los cuentos que son narrativos con imágenes, ¿sí? Como jeroglíficos, como lo harían en Bangladesh o en Malí, que te escriben un poema con dibujos, ¿cierto? Muy bacano, eso es una comunicación muy diferente a lo que uno hace acá, que es con palabras. Y tuve la oportunidad de pronto de que me tradujeran un poema al coreano, y él hacía un dibujo en el libro que me autografió, un dibujo que decía, me tradujo lo que decía, el dibujo. Entonces es muy bacano, es una forma muy bonita en el lenguaje. El lenguaje es universal. Lo mismo la poesía de ser universal.
Yo, por ejemplo, me preocupo que el poema sea leído en cualquier país del mundo y sea entendido con un lenguaje universal. No leerle un poema solo hacerle un poema a Colombia y que solo diga Colombia. No, que el poema también sea entendido en otro país, en otro lugar, en ese idioma que uno lo escribe, con ese sentimiento que se escribe. El poema no puede cambiar el sentimiento. Por eso la traducción es muy importante. Cuando me escogió esta poeta Ursula Akarsu de Turquía para hacer la traducción del libro, me preocupé mucho, paso a paso, de que los dos nos preocupaba mucho por correos, por WhatsApp, de que no se cambiara mucho el concepto del poema, porque ella tenía que entender, ella entendió, cuando yo le expliqué muy bien, que no se podía perder ni el ritmo, ni la esencia, ni la imagen, que era lo más importante, la finalidad del libro, del poema, que es la imagen pura del poema. Entonces ella trató de manejar siempre muy, muy acertada en la traducción. Por eso uno no lo puede traducir cualquier extranjero, digámoslo en su lengua. La lengua debe ser de poesía, si es poesía, es poesía. Un escritor de poesía que pueda llegar hasta ese sentimiento de lo que dice el poema. Y no cambiar la forma. Qué bueno. Que las traducciones cambian completamente. Así es. Jack y televidentes, yo soy el chico de los retos. Al inicio les dije que teníamos 2 retos y ya llevamos a cabo 1, así que nos vamos con el segundo porque Gustavo ya dijo que es la primera vez que le plantean retos y lo estamos viviendo aquí en Volando Entre Letras. Aquí tenemos entonces unos sobres coloridos y en ellos nos vamos a encontrar unas palabras. Nuestro autor va a elegir 3 sobres y en él 3 palabras, y con estas 3 palabras va a iniciar un proceso creativo, porque va a pasar por acá, primera vez en Volando Entre Letras, en que vamos a ver una creación propia de un poeta con 3 palabras que están en este sobre, y vamos a ver cómo nos va Gustavo. Así que mire bien, porque hay que elegir qué palabra nos va a dar estos Cojo sobres. 3 sobres. Todos 3 sobres. Bueno, naranja. Naranja, ¿por qué naranja? El color de la abundancia. Ay, ¿qué nos vamos a encontrar en el color de la abundancia? Vamos a ver qué palabra hay acá. Es que está bien escondido. Atardecer. Excelente. Ah, sí, ve, le salió con el color y todo, bonito. Nos vamos con el segundo. Verde esperanza. Verde esperanza, ¿qué nos vamos a encontrar con el verde esperanza? Vacuo. Oh, en el verde esperanza. Ya llevamos 2 palabras, atardecer y vacuo. Nos falta todavía una tercera, y con esta tercera completamos este bloque de palabras con el que nuestro autor, nuestro poeta invitado, va a iniciar su proceso creativo y nos va a escribir un poema. Con estas 3 palabras tenemos 3 sobres. Allá ustedes en casa, miren qué color quiere que nuestro autor seleccione y elija, porque aquí está la tercera palabra. Este color que es el que más me gusta. ¿Por qué? Todos los colores. Alguna vez en un taller escogí el color azul y me decían un indígena que el color azul era el color de mi alma. Entonces siempre lo seguí. Y esta palabra, destilar. Destilar. Sí, es como que todo estuviera hecho a la medida, como si todo concordara con lo que se está haciendo, y es bonito cuando esto pasa y cuando nos damos cuenta que realmente no está tan cuadrado desde un inicio. Tenemos 3 palabras hermosas, así que le voy a compartir por acá esfero, y en uno de los sobres nuestro autor va a iniciar su proceso poético, Jack, y mientras nuestro poeta sigue con este proceso de creativo poético, porque está ahí en concentración, inspirándose con estas 3 palabras que le dimos, ¿me quiere aceptar un reto? Claro. ¿Alguna vez has escrito poesía? Nunca. ¡Me encanta! De hecho, soy la persona más, tal vez, insensible. Lo que pasa es que en lo que transcurre de mi corta vida, he sufrido más, y a medida que uno va sufriendo, uno repele. Entonces, lo que te comentaba, si escribía en épocas de colegio era mucho, pero no. Jamás he escrito poesía. Cartas, poesía nunca. Qué bueno, porque yo todavía tengo 2 ¡Epa! sobres. Tengo 2 sobres. Y está pasando acá en Volando Entre Letras. Gustavo nos está aceptando los 2 primeros retos, porque antes no lo había hecho, y ahora Jack también me está aceptando un reto. Seleccione sobre. A ver, el verde. Y vamos a ver qué nos vamos a encontrar en este verde limón. Tenemos
Ta, 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 ta. Penumbra. ¡Oh! ¿Sí ve? ¿Sí ve que las cosas coinciden? El universo conspira para que las cosas se dé por repeler. Ahí le tocó Penumbra. Y mientras él también inicia su proceso creativo, les queremos recordar y hacerles la invitación a que nos sigan en las redes sociales. Estamos un programa de CCM Televisión con alianza con Volar Editorial. Recordarles que estamos abiertos también con el segundo festival Navegamos Entre Letras, que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, en el Café Librería de Volar Editorial. Gustavo, ¿cómo está este proceso? ¿Cómo vamos? Vea, él lo está haciendo con una agilidad increíble, esa inspiración llegó así, rápido, ¿cierto? Sí, ya. Y ya lo tenemos. Listo. Bueno, entonces Firmado y todo. ya él nos dio que incluso es un poema que posiblemente esté en la próxima obra Estamos poética de nuestro autor, ¿cierto? Si Dios quiere, claro. Ya quedó comprometido acá en nuestro programa estamos Volando como- Entre Letras. Así que vamos a escucharlo, cómo nos fue con estas 3 palabras. Y mientras Jack inicia su proceso creativo, nosotros escuchamos a Yo le robo el nuestro estero. autor. Desde este atardecer, en el jardín que se prende la rosa, su destilar de aroma para florecer en la noche, este vacuo y musto silencio que está en el corazón. Qué profundidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos aceptamos estos retos y nos encontramos con 3 palabras diferentes y que en tan poquito tiempo logramos hacer esta creación? ¿Cómo hacemos para que esa inspiración nos llegue así, de repente, al instante? Las palabras tienen una magia. Yo creo que las palabras llegan al poeta. El poema ya está por ahí rondando. Que hay que saber qué hay que hacer. Es como cazando mariposas, saberlas coger y ponerlas en el lugar que son. Y ponerlas en el lugar exacto para que salga la creación literaria. Así se convierte en música, se convierte el poema es una canción. Aquí puede salir una canción. Qué bueno, a nosotros nos encantaría poder seguir conversando Las con nuestro palabras son autor espíritus. invitado. Nos encantaría seguir descubriendo qué está pasando acá con la poesía, pero el programa ya está llegando a su final. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @volareditorial, @CCM Televisión, y a mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo, porque todavía esto se está acabando, pero no se acaba. Recuerden que tenemos por acá un proceso creativo poético, y antes de finalizar con nuestro programa Volando Entre Letras, vamos a escuchar a nuestro Jack, a nuestro presentador, con ese proceso. ¿Hasta dónde vamos? Porque se nos está acabando el tiempo. No tengo absolutamente nada, de verdad, de verdad. En la penumbra te conocí y en la penumbra me dejaste. Así me quedaré. ¿Qué tal? Califiquémoslo. Nuestro poeta de lujo. A ver, ¿cómo nos fue con esta creación de Jack? Bien. Eso está bien. Y ya nosotros, para ir finalizando nuestro programa Volando Entre Letras, tenemos acá que vamos a aprovechar los chup, vamos a brindar por este inicio, por este programa Volando Entre Letras y por supuesto por la poesía. Muchas gracias. Salud, Gustavo, y Muchas muchos gracias. éxitos con Pequeñas Sombras y con su segundo éxito. Claro que sí. Recuerde que podrán encontrar el negocio de Gustavo, o también conocido como Tavo, aquí en Marinilla, como El Hacedor Libro Bar, @El Hacedor Libro Bar en Instagram. A mí me pueden encontrar como @Jake_Dawson, y recuerda que pueden seguir las plataformas de Volar Editorial como @Volar Editorial, que es quien pues protagoniza todo este espacio y este encuentro. Así es, y ya finalizando nuestro programa Volando Entre Letras, Gustavo, una invitación para que las personas no se pierdan Volando Entre Letras y que nos sigan viendo programa tras programa. Bueno, una invitación muy especial a todos los televidentes para que sigan este programa que se va a llevar a cabo cada 15 días y que tengan muy en cuenta. Va a ser con escritores, entonces van a tener mucho de qué aprender y de qué analizar con ellos. Una bienvenida. ¿Vale? Muchísimas gracias.